En un sentido amplio, la titulación es una técnica para determinar la concentración y por ende la cantidad de una sustancia en una solución desconocida. Existen muchos tipos de titulaciones, pero una de las más comunes son las que involucran dos electrolitos fuertes, como la titulación de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio. La concentración de la disolución de hidróxido de sodio está dada y usted determinará la concentración desconocida del ácido clorhídrico a través de la medida de la acidez. Los iones hidrógeno del ácido clorhídrico reaccionan con los iones hidróxido del hidróxido de sodio en una razón de 1 a 1, produciendo agua, donde la reacción completa es hidróxido de sodio acuoso más ácido clorhídrico acuoso, produce agua líquida, iones sodio de una carga positiva y iones cloruro de una carga negativa. Cuando se titula una disolución de ácido clorhídrico con una disolución de hidróxido de sodio, el pH de la disolución ácida es inicialmente bajo, lo que es igual a decir que es muy ácido. A medida que se añade la base, el cambio en el pH es bastante gradual hasta las cercanías del punto de equivalencia, cuando cantidades equimolares de ácido y base se han mezclado. Cerca del punto de equivalencia el pH aumentará con rapidez, por lo que es fácil cometer errores al final del procedimiento. El cambio en el pH después se vuelve a ser gradual antes de alcanzar la nivelación con la adición de un exceso de base. El punto de equivalencia o final de la titulación se determina cuando se encuentra cercano al rango del punto de equivalencia, donde la gráfica muestra un abrupto incremento en la acidez aun cuando la cantidad de base agregada sea baja. Este punto de equivalencia no necesariamente es 7 exactamente. Generalmente se lo asume como tal a la hora de hacer los cálculos estequiométricos. El punto real radica en el modo de identificación del punto de equivalencia y del medio general que se emplea para identificar el pH con respecto a la variable de la base de hidróxido de sodio, pues a simple vista todos los líquidos empleados son transparentes. Debemos encontrar un modo de hacer visible lo invisible. Para esto existen métodos continuos y discontinuos. Los métodos discontinuos solo nos permiten saber cuándo la mezcla de ácido y base llegan a un punto de acidez fijo, generalmente empleando sustancias indicadoras de pH por medio de cambios de color. Los métodos continuos generalmente implican el uso de instrumentos que permiten la identificación de la medida de acidez o pH en todo momento o de colorantes con un mayor rango de coloración y una mayor gama de colores. Así se puede detener la titulación en cualquier punto de interés. El colorante que se usa más a menudo en la determinación de la acidez de una solución en un laboratorio escolar es la fenolftaleína, el cual virará a lila suave cuando la solución alcanza un pH de 8,3 y desde este punto el tono incrementa hasta un púrpura intenso a medida que la solución se hace más básica. Dado que 8,3 es cercano al punto de equivalencia 7 en términos del volumen de la base agregada, en los cálculos estequiométricos se los asume indistintamente como el punto de equivalencia 7. También pueden emplearse colorantes naturales extraídas de la col lombarda o col púrpura, y en este caso obtendremos un rango de color sobre el cual es posible identificar el pH siempre y cuando se construya una curva calibradora de color. Los pasos para realizar una titulación ácido-base de nivel escolar son los siguientes. Construir una solución a estandarizar o solución problema de ácido clorhídrico. Para esto tomamos una cantidad de 1,6 mililitros de ácido clorhídrico concentrado del frasco contenedor del reactivo con una pipeta apropiada y lo colocamos en un balón aforado de 1 litro. Luego adicionamos agua hasta la marca del afore. De esta solución se tomarán patrones de 150 mililitros aproximadamente para titular. En caso de que su laboratorio no tenga balones aforados de 1 litro, pues puede tomar medidas menores dependiendo de su balón aforado. Por ejemplo, puede darse el caso de que su laboratorio solo tenga balones aforados de 250 mililitros. Como es la cuarta parte de 1 litro, entonces deberá tomar la cuarta parte de 1,6 mililitros del
ácido clorhídrico concentrado, lo que nos lleva a tomar 0,4 mililitros. El segundo paso es construir la solución patrón de la base. La base empleada es el grupo hidroxilo, por lo que cualquier hidróxido que se disocie totalmente sirve. El más empleado es el hidróxido de sodio. Se pesa una cantidad de 0,4 gramos de hidróxido de sodio empleando la espátula, la balanza y un vaso de precipitado o vidrio de reloj. Esta masa será el valor de la variable masa del dato inicial y se diluye en agua hasta alcanzar los 100 mililitros. Este volumen será el valor de la variable volumen del dato inicial. Cada vez que se acabe la solución patrón, ya sea de ácido o de base, se deberá pesar o determinar la misma cantidad de masa-volumen y luego armar las dos soluciones estándar. El tercer paso es la toma de soluciones patrón para los grupos. Luego se adicionan 2 gotas del indicador fenolftaleína. El siguiente paso es el montaje de la titulación. Se llena la ureta que ya había sido limpiada con agua y detergente, idealmente, con la solución patrón de hidróxido de sodio. Luego se vacía la ureta y se desecha este primer volumen de solución patrón. Eso se llama purgar la ureta y se hace para evitar que residuos de prácticas anteriores desvíen los resultados. Sin embargo, si usted está corto de reactivos o de tiempo, es conveniente omitir este paso y asumir esta omisión como una de las fuentes de desviación o de error en el informe de laboratorio. Posteriormente, se adiciona nuevamente la solución patrón hasta llegar al afore de la ureta y se coloca la solución del frasco Erlenmeyer a estandarizar de ácido en cada grupo bajo cada una de las buretas. El siguiente paso es la titulación con fenolftaleína. Adicionar gota por gota moviendo suavemente la llave de paso de la ureta en el frasco Erlenmeyer que contiene la solución a estandarizar ácida de cada grupo. El Erlenmeyer es agitado constantemente de modo tal que la mancha de color que aparezca se disuelva rápidamente. El punto final de la titulación se alcanza cuando se genera una muy, y recalco, muy tenue coloración rosada o lila en todo el Erlenmeyer. Eso indica que se llegó al límite inferior de variación de pH para la fenolftaleína, cuyo valor sí conocemos, 8,3. Se consigna el volumen de la solución patrón gastada en la ureta, la cual será el valor de la variable volumen del dato o titulante final o de la ureta. Cada grupo de laboratorio debe repetir la práctica por triplicado para la muestra problema dada por el docente, para poder hacer un análisis estadístico mínimamente robusto. La titulación ácido-base involucra cálculos estequiométricos que no son para nada sencillos. Sin embargo, como estamos haciendo un análisis muy simple, en su guía de trabajo puede encontrar esta fórmula que nos permitirá calcular el pH de la solución ácida original a través de una constante que sale de las condiciones de laboratorio, los volúmenes empleados y los tipos de sustancia que empleamos. Las únicas variables reales son el volumen del dato final, que este es el volumen que nos da la ureta, y la masa del dato inicial, que es la masa del hidróxido que se pesó originalmente. Por lo tanto, en este punto es donde empleamos los datos que obtuvimos de nuestro laboratorio, los volúmenes de la ureta y la masa del hidróxido. Vamos a hacerlo a lápiz y papel solo para el primer dato, para corroborar que las unidades se cancelen adecuadamente. El pH va a tener como unidades internas, o sea, dentro del paréntesis antes de hacer el logaritmo, unidades de concentración molar, es decir, mol sobre litro. Por lo tanto, se deben cancelar mililitros y gramos. Entonces, el volumen del dato final es el volumen de la ureta. Para el primero serán 30 mililitros. Y la masa del dato inicial, que en el papel se esperaba que hubieran podido determinar una masa exacta de 0,4 gramos. Al indagar en las unidades observamos que mililitro se cancela con mililitro,
Gramo se cancela con gramo y por lo tanto las unidades internas del paréntesis son mol por cada litro, unidades de concentración molar. Por lo tanto, podemos hacer ya el cálculo numérico y dar el valor de acidez o pH para la solución original del ácido clorhídrico. Entonces tomamos menos el logaritmo base 10, que es el logaritmo básico que viene en su calculadora. Primero vamos a colocar los datos que están multiplicando, que va a ser 30, que es el primer volumen, por 0,4, dividido 600, que es la constante, y el pH entonces para este primer volumen es de 1,698. Vamos a expresar esta información con dos decimales de confianza. Por lo tanto, vamos a anotar esto como 1,70, ya que el último decimal que desaparece, 8, es superior a 5 y hay que redondear. Ahora, en cuanto a las unidades de pH, en realidad serían menos logaritmo de mol sobre litro, pero por tradición el pH se expresa sin unidades. Ahora simplemente es repetir el mismo procedimiento con los otros dos volúmenes. Simplemente es realizar el mismo procedimiento, pero en lugar de 30 se coloca 32 o 28. Para 32 el resultado fue 1,67 y para 28 el resultado fue 1,73. Una vez que hemos logrado obtener los valores de pH de nuestra solución, lo que sigue es realizar una serie de pruebas estadísticas. Vamos a realizar algunas pruebas descriptivas que me ayudan a definir cómo está mi serie de datos y vamos a hacer una prueba de análisis de hipótesis para determinar si mi serie de datos concuerda o no concuerda con el valor de pH teórico con el cual se construyó la solución de ácido clorhídrico. De esta manera miraremos si usted realizó el procedimiento experimental lo suficientemente bien como para que sus valores experimentales concordaran con los valores teóricos. En primera instancia, de la tabla que obtuvimos anteriormente, solo vamos a emplear la acidez. Por lo tanto, los volúmenes y la masa del dato inicial lo vamos a ignorar. Posteriormente, vamos a determinar tres estadísticos descriptivos que son importantes: el número de datos, el promedio y la desviación estándar. El número de datos se simboliza con una letra N minúscula cursiva. Para sacar ese valor simplemente es mirar la última réplica, que es 3, y esa será la cantidad de datos que tenemos. En caso de que usted tenga muchos datos, puede emplear un comando de Excel denominado contará. Se escribe contará, se abre paréntesis, se selecciona la cantidad de datos de nuestra serie de datos y se le da Enter. Y me da la cantidad de datos que tenemos, que es evidentemente 3. El símbolo de pH es simplemente un acento en forma de guión horizontal sobre la variable que estamos midiendo. Entonces en este caso se lee como el promedio del pH. La fórmula en Excel va a ser igual a promedio, abro paréntesis y selecciono únicamente mi serie de datos original y le doy Enter. En caso de que me aparezca con menos decimales, entonces vamos a pulsar aquí donde dice aumentar decimales, para que la cantidad de decimales concuerde con la cantidad de decimales de confianza con la cual calculamos nuestra tabla, que en este caso eran 2 decimales de confianza. La desviación estándar se simboliza como una S mayúscula y su subíndice va a ser el símbolo de la variable que estamos midiendo. En este caso se lee como desviación estándar del pH. El comando en Excel va a ser igual a desves, no olvidar colocar la T al final, abrimos paréntesis, seleccionamos únicamente la serie de datos original y le damos Enter. Y con esto obtenemos la desviación estándar. Hay casos en los cuales las desviaciones estándar me dan muchos más decimales. Para esos casos, la cantidad de decimales de confianza que tomamos para la desviación estándar va a ser igual a la cantidad de decimales de confianza que arrojamos para nuestro promedio. En este caso, nuestro promedio tiene 2 decimales de confianza, nuestra desviación estándar tendrá 2 decimales de confianza. Con esto, tenemos los estadísticos que describen a nuestra serie de datos. Un promedio de 1,7 oscilando entre 1,67 y 1,73 con 3 réplicas.
Sin embargo, los estadísticos descriptivos no me dicen mucho acerca de qué tan exitosos fuimos en nuestro procedimiento experimental. Para hacer eso necesitamos una prueba estadística llamada prueba de hipótesis. Específicamente, en este caso vamos a hacer una prueba de hipótesis que se denomina T de student para un valor conocido. Para poder sacar esa prueba de hipótesis, primero debo definir contra quién estoy comparando mi promedio y mi desviación estándar. Es decir, cuál es el valor de pH correcto o teórico que debimos haber obtenido siempre. El pH teórico deberá ser obtenido por el estudiante en caso de que el docente no le dé esa información. En este caso, les voy a proporcionar dicha información. El pH teórico, el blanco al cual le debemos haber acertado es el siguiente, 1,72. Por lo tanto, en este caso, la pregunta se convierte en lo siguiente. Mi serie de datos va a ser igual, mayor o menor que el valor real. Para ello, entonces vamos a realizar el procedimiento de Excel para la prueba de T-Student para un valor conocido. El procedimiento de la T-Student involucra calcular dos valores. Uno se denomina T de Student calculado y otro se denomina T de Student de la tabla. Las T de Student funcionan igual que muchas pruebas estadísticas como un acumulador de diferencias significativas. Si el valor del acumulador de diferencias significativas es muy alto, significa que existen muchas diferencias significativas entre el valor teórico y el valor experimental. Si el valor de la T calculada es muy bajo, significa que no hay diferencias significativas. Sin embargo, ¿cómo definimos si es muy alto o si es muy bajo? Esa definición se da con respecto a un valor crítico de tolerancia, que se denomina la T de la tabla. Estadísticamente hablando, hay dos valores de T de la tabla que se pueden obtener. Uno que se denomina de una cola y otra que se llama de dos colas. La prueba de dos colas simplemente me dice si mi valor promedio y desviación estándar son iguales o diferentes al valor teórico. La prueba de una cola me sirve para resolver dos preguntas. La primera vuelve a ser si es igual o diferente. La segunda pregunta es si es mayor o menor. Como la prueba de T de una cola me responde más preguntas, entonces esa va a ser la prueba que vaya a realizar. Ahora, para resolver la T de Student calculada, simplemente vamos a copiar tal cual está la fórmula en su guía, aquí en esta presentación. Entonces va a ser igual a raíz de B5 dividido B7 multiplicado por ABS B6 menos B8. Simplemente le retiro las comillas. Asegúrese de que esté muy bien escrita esta fórmula para que el valor sea el correcto. Y simplemente es darle Enter. Y con esto obtengo un valor de T-Student calculado. Ahora vamos a obtener el valor de T-Student de la tabla. Y para ello, nuevamente simplemente vamos a copiar y pegar la fórmula que viene en la guía para este problema. Y le damos Enter. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El valor de la tabla es de 2,9, mientras que el valor calculado es 1,15. Eso significa que las diferencias acumuladas son inferiores a las diferencias críticas, lo cual implica que no existen diferencias significativas entre el promedio y la desviación estándar de nuestra serie de datos experimental con respecto al valor teórico. Una interpretación más simple de lo que acabo de decir es que nuestra serie de datos experimental sí concuerda con el valor esperado y usted realizó un procedimiento experimental bien hecho.